Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos hoy el capítulo 3 de nivel básico 1. Empezamos por el texto Los Morales. Voy a leerlo. Hola, me llamo Oscar, tengo 22 años, estudio económicas y trabajo en una oficina por las tardes como auxiliar administrativo. Vivo en Madrid con mis padres y una hermana, Lucía, que tiene 19 años y acaba de entrar a la universidad y será abogada. Mi papá está jubilado y su afición es la pintura. Goya, Velázquez, Dalí, además de Picasso, Monet, Rembrandt. Como el arte siempre fue una de sus pasiones, mi hermana y yo crecimos dentro de museos. El Museo del Prado era como una segunda casa. Mi madre todavía trabaja en una empresa de cosméticos. Es vendedora en el centro comercial. Pero cuando vuelve a casa, nos trata a mi hermana y a mí como si aún fuésemos niños y nos pregunta cómo fue el día y qué estudiamos. Y nos prepara unos bocadillos maravillosos. A toda la familia le gusta viajar y en este verano iremos a Tenerife, donde hay bellísimas playas y un clima agradable. Siempre nos divertimos de lo lindo en estas ocasiones. En los fines de semana suelo ir al teatro o al cine con los amigos. A mi hermana le gusta montar en bici y mis padres tienen la costumbre de estar en casa viendo películas en la tele. Pero en las noches de sábado toman clases de tango y dicen que bailar les alimenta el alma. Así vivimos en mi familia. Pues vamos entonces al vocabulario de este pequeño texto. Hola, me llamo Oscar. Oscar lleva tilde en la O, entonces la sílaba tónica, la sílaba fuerte es O, por eso Oscar decimos, ¿vale? Tengo 22 años. Vaya, los números en español a veces son un poco complejos para los hablantes de portugués para pronunciarlos, pero con el tiempo se acostumbran, no os preocupéis, ¿sí? Entonces, tengo 22 años. Estudio económicas. Económicas es el nombre de la carrera académica, entonces está en la universidad estudiando económicas y será economista. Y trabajo en una oficina por las tardes como auxiliar administrativo. Oficina no es lo mismo en portugués y español. Entonces, oficina no es el local donde vamos a llevar los coches para arreglarlos cuando están estropeados, cuando están rotos. No, no es este lugar. No es este lugar. Una oficina es donde trabajan empleados, por ejemplo, de empresas públicas o privadas, no importa, y que trabajan normalmente en servicios burocráticos. Entonces, abogados trabajan en oficinas, empresarios, personas que trabajan con recursos humanos, pues todo esto son personas que trabajan dentro de oficinas, ¿vale? Pues, ¿dónde llevamos entonces los coches cuando están estropeados, cuando están rotos? Llevamos los coches para que vuelvan a funcionar correctamente, para arreglarlos, ¿sí? Los llevamos a un taller, un taller. Pues sí, taller mecánico. Pero vaya, si llevamos los coches a un taller mecánico, ¿con qué comemos? Pues las cosas que usamos para llevar los alimentos a la boca cuando estamos comiendo se dicen cubiertos. Son los cubiertos de mesa. Entonces hay tres tipos básicos de cubiertos, ¿no? Uno para la sopa, el otro para la carne y el otro para cortar. Y estos, claro, cada uno de ellos tiene su propio nombre, pero es mucho vocabulario. Después hablamos de esto, ¿ah? Entonces ahí llamamos a este conjunto de cosas, que este conjunto de objetos llamamos de cubiertos. Pues si estos son cubiertos que usamos para cubrirnos cuando hace frío. Cuando hace frío nos cubrimos con una manta o con un edredón. Vaya, cuántas palabras que son falsos amigos, son los falsos cognatos, ¿sí? La palabra escritorio, por fin, existe en español, ¿vale? Pero escritorio no tiene nada que ver con portugués. Cuidado, volvemos entonces allí a donde trabaja Oscar. Oscar trabaja en una oficina, ¿sí? Escritorio no es un lugar. Escritorio es un mueble, es un objeto, es un tipo de mesa específico para escribir. Entonces, por eso llamamos escritorio, porque es una mesa normalmente que tiene cajones y para guardar objetos, ¿no? Y que se usa para escribir. Entonces, a este tipo de mueble llamamos escritorio. ¿Cuánta cosa de vocabulario, eh? Seguimos.
Vivo en Madrid con mis padres y una hermana. Bueno, padre, madre, hermano, entonces ahí tenemos los parientes, ¿no? La hermana se llama Lucía. Lucía lleva tilde también en la I, entonces la tónica es I. Entonces se dice Lucía, ¿vale? Que tiene 19 años. Otro número un poco complejo, pero no os preocupéis porque uno se acostumbra a decir estos números, ¿ah? Y acaba de entrar a la universidad y será abogada. Mi papá está jubilado. Jubilado es la persona que ya no trabaja, pero no trabaja no porque está enfermo, no por esto, sino porque ya ha trabajado mucho a lo largo de muchos años de su vida y ahora en este momento no necesita más trabajar, está ahora aprovechando el descanso merecido por sus varios años de trabajo, ¿vale? Entonces esto es jubilado. Jubilarse es dejar de trabajar porque ya ha trabajado lo suficiente. Sigue recibiendo su pago, sí, sigue recibiendo su sueldo, pero ahora en casa. ¿De acuerdo? Seguimos. Y su afición es la pintura. Afición. Cuando alguien es aficionado por algo, significa que a alguien le gusta mucho esta cosa. Al padre de Oscar y de Lucía le gusta mucho la pintura. ¿Sí? Goya, Velázquez, Dalí, Picasso, Monet, Rembrandt, estos son pintores muy famosos de varias nacionalidades, muchos de ellos ahí son españoles, ¿no? Pero hay de otras nacionalidades también y son famosísimos, pues, y al padre de Oscar y Lucía le gusta mucho la pintura y por eso estos pintores famosos de ahí están. Como el arte siempre fue una de sus pasiones, mi hermana y yo crecimos dentro de museos, entonces pues para ver obras de arte, por supuesto el mejor lugar será un museo, ¿no? El Museo del Prado era como una segunda casa. El Museo del Prado es uno de los más famosos de Madrid, quizás de España, porque es un museo famosísimo y pues allí se encuentran, por supuesto, montones y montones de obras de arte, ¿vale? Mi madre todavía trabaja en una empresa de cosméticos. Mi madre todavía trabaja. Mi madre aún trabaja. Es decir, que la madre de Oscar y Lucía sigue trabajando, ¿sí? Entonces, la madre de Oscar y Lucía no está jubilada. ¿De acuerdo? Es vendedora en el centro comercial. Centro comercial es un edificio donde hay varias tiendas para vender cosas, entonces varios tipos de tiendas, de ropas, de comestibles, de, no sé, de perfumería, de lo que sea, para que se vendan cosas dentro de un único lugar. Hay varias tiendas, cada una de las tiendas vende un tipo de cosas, ¿sí? Un tipo de artículo, entonces tienda es el local donde se vende cosas y cuando hay un conjunto de tiendas todos en el mismo edificio, normalmente se llama este edificio centro comercial. En Brasil no utilizamos en portugués la palabra, utilizamos una palabra en inglés en la gran parte de Brasil, llamamos shopping center, ¿sí? Pero en España y en los países hispanoamericanos es usual que se utilice el idioma nativo, ¿no? Para que se utilice el español o castellano para designar las cosas. Entonces llamamos a este edificio centro comercial, ¿vale? No es que no exista la palabra en inglés, sí existe, pero el caso es que se suele utilizar en español. Pero cuando vuelve a casa nos trata a mi hermana y a mí como si aún fuésemos niños. Cuando vuelve, ¿sí? Entonces ella va al trabajo, la madre de Oscar, y vuelve a casa. Ir y volver, ¿sí? Entonces ir y venir o volver, en este caso son sinónimos, ¿vale? Y ahí tenemos cuando vuelve a casa, nos trata a mi hermana y a mí como si aún fuésemos niños. Mira, este aún es lo mismo que todavía. Está allí, mi madre todavía trabaja. Es lo mismo que decir, mi madre aún trabaja. Y aquí nos trata a mi hermana y a mí como si aún fuésemos niños o como si todavía fuésemos niños. Es sinónimo aún y todavía. Y nos pregunta cómo fue el día y qué estudiamos y nos prepara unos bocadillos maravillosos. Bocadillo es lo mismo que sándwich. ¿Sí? Cuando decimos sándwich queda muy claro porque utilizamos la palabra sándwich en portugués también. La palabra sándwich
En español se escribe en castellano, se escribe en español, ya se ha castellanizado esta palabra, entonces es parte del vocabulario castellano, del vocabulario español, ¿sí? Entonces se escribe como se pronuncia en español, no se escribe como en inglés, ¿vale? Hay sus particularidades ahí para escribirla en español, ¿vale? Seguimos. A toda la familia le gusta viajar y en este verano iremos a Tenerife. Mira, a toda la familia le gusta viajar. Cuando decimos en español que una cosa le gusta a alguien, es así. No decimos que yo gusto de o a nosotros o entonces nosotros gustamos de. No es usual decir esto en español. No es que no exista, existe, pero no es lo más usual. Lo más usual es que el verbo gustar esté de acuerdo con la cosa que se gusta y no con la persona quien gusta de algo, ¿vale? La persona que gusta, normalmente no es así que usamos. Sé que en portugués lo hacemos, pero en español es un poco distinto. Entonces aquí a toda la familia le gusta viajar. La familia, a ella, a la familia le gusta ¿qué? Viajar. Viajar le gusta a toda la familia. Este le es un pronombre que se refiere a la familia, ¿vale? Después vamos a hablar de esto también. Entonces es un poco diferente la manera de utilizar el verbo gustar en español. Y en este verano iremos a Tenerife. Verano, estación del año, la estación del calor, ¿no? Iremos a Tenerife, es una ciudad española muy bonita, así, donde hay, por supuesto, playas, ¿no? Donde hay bellísimas playas y un clima agradable. Siempre nos divertimos de lo lindo en estas ocasiones. De lo lindo es una expresión que significa mucho. Siempre nos divertimos de lo lindo, es lo mismo que decir siempre nos divertimos mucho en estas ocasiones. En los fines de semana suelo ir al teatro o al cine con los amigos. En los fines de semana suelo, por supuesto, además de la tierra donde pisamos, ¿no? Que es el suelo, pero no es solamente esto y en realidad en esta frase, por supuesto, no lo es. Suelo también es un verbo, el verbo soler. Soler es un verbo que significa tener la costumbre. Entonces, cuando Oscar dice que en los fines de semana suele ir al teatro con los amigos o al cine, entonces lo mismo que decir, en los fines de semana tengo la costumbre de ir al teatro o al cine con los amigos. Es sinónimo, ¿sí? Suelo o tengo la costumbre es sinónimo. A mi hermana le gusta montar en bici. Ahí viene de nuevo el verbo gustar. A mi hermana le gusta, a ella le gusta, ¿sí? Entonces este le se refiere a ella, a mi hermana, le gusta montar en bici. Entonces el verbo gustar está de acuerdo con montar en bici, ¿sí? Entonces a mi hermana le gusta montar en bici y mis padres tienen la costumbre de estar en casa viendo películas en la tele. Y mis padres tienen la costumbre. Ahí, para que no se repitiese el verbo soler, se usó su sinónimo tener la costumbre. Entonces decir, y mis padres tienen la costumbre es lo mismo que decir, y mis padres suelen estar en casa viendo películas en la tele, ¿sí? Es lo mismo. Película tiene como sinónimo film, sí, la palabra film también se usa, es más usual en América que en España, pero no es que no exista, también existe en España film, y el plural es filmes, ¿sí? Entonces, película, películas, film, filmes, ¿vale? Pero en las noches de sábado toman clases de tango y dicen que bailar les alimenta el alma. Pues creo que ahí no hay ningún problema. Seguimos, así vivimos en mi familia. Pues este entonces fue nuestro texto para cuestiones ahí de vocabulario para que podamos aprender un poquito más. Y venimos ahora para la tarea, siempre hay al pie de la página ahí una tarea para responder a las preguntas que se refieren al texto, ¿sí? Los estudiantes que tienen clase conmigo en otros medios, en otras medias, ¿no? Entonces pueden hacer este ejercicio de otra forma, pero vosotros aquí en el canal, si queréis responder a estas preguntas allí en los comentarios, es solo responderlas que voy a corregirlas así que sea posible. ¿De acuerdo? Seguimos. Venimos entonces aquí a una cuestión de gramática muy importante. Vamos a hablar de los artículos. Pues en español, así como en portugués, utilizamos artículos y los artículos sirven para definir o determinar si la palabra es femenina o masculina y también si es singular o plural.
¿vale? Antes de empezar, me gustaría hablar respecto a mi material. Mi material es un material antiguo y que estaba hecho para clases presenciales, ¿no? Entonces no estaba hecho para clases en vídeo, y también es un material más antiguo que no está actualizado de acuerdo con las reglas ortográficas, las reglas de gramática, perdón, del 2010. En 2010 la Real Academia Española ha definido otras normas de gramática para la lengua española. Entonces, cuando las cosas que pongo aquí no estén de acuerdo con las reglas del 2010, que es las que están valiendo hasta hoy, ¿sí? Voy a decir dónde están las cuestiones que son diferentes, y también voy a dejar después unas sugerencias de gramáticas actualizadas para que podáis acompañar, ¿vale? Pues seguimos entonces. Los artículos sirven para determinar o definir si las cosas si son femeninas, masculinas, singulares o plurales, igualito que portugués. Entonces, cuando digo aquí las manzanas, cuando digo las, viene antes, normalmente el artículo precede, si el artículo viene antes de las palabras, normalmente son sustantivos, ¿sí? Manzana es una palabra aquí que está manzanas, cuando digo manzanas, cuando tengo el artículo las delante, sé entonces que es una palabra femenina plural, ¿sí? Cuando tengo aquí un niño, la palabra niño, entonces si hay el artículo un, es masculino singular. Si tengo el fuego, fuego también será masculino singular, y vaca, femenino singular, una vaca, ¿sí? Entonces, las me dice que es femenino plural, un me dice que es masculino singular, él me dice que es masculino singular y una me dice que es femenino singular, ¿vale? Manzana es el fruto prohibido, ¿eh? Ahí tenemos, cuando el nombre es invariable, el artículo indica género. Pues cuando las palabras no pueden decir por sí mismas a qué género pertenecen, por ejemplo, si digo la palabra árabe, pues no sé si es femenino o masculino. Y si quiero designar su género, hay entonces que poner un artículo delante de la palabra. Cuando digo el árabe, sé que se trata de palabra de género masculino. Y cuando digo la árabe, sé que se trata de palabra de género femenino. Lo mismo pasa con la palabra dentista, por ejemplo. Cuando digo solamente dentista, no sé si estoy hablando de palabra masculina o femenina. Entonces, si quiero decir que es una palabra de género masculino, un dentista. Si quiero decir que es de género femenino, una dentista. Entonces, los artículos sirven para determinar este tipo de cosas, ¿sí? Los artículos se clasifican en determinados o definidos e indeterminados o indefinidos, que es lo mismo, ¿sí? Hay entonces 8 artículos en total, de 4 determinados y 4 indeterminados, masculino, femenino, singular y plural para ambos, ¿sí? El artículo determinado masculino singular es el femenino singular es la, el masculino plural es los y el femenino plural las. Así como los indeterminados, tengo masculino singular femenino singular una, masculino plural unos y y femenino plural unas. Entonces, el, la, los, las para los determinados, una, unos, unas para los indeterminados. Todos me demuestran cuando van delante de las palabras si las palabras son femeninas, masculinas, singulares o plurales. Pero, siempre hay un pero, hay que tener muchísima atención al singular de estos artículos. ¿Por qué? Cuando pasamos a los artículos indeterminados, aquí una, unos, unas, tenemos unas como plural de una. ¿Perfecto? Sí, perfecto, tranquilo. Unos como plural de un, ¿vale? Entonces, unos es plural, un es singular. No es otra palabra, es un para el artículo. Lo mismo pasa en los determinados. Las es plural, la su singular. Perfecto, hasta ahí ningún problema. Para los femeninos está tranquilo. Pero en el masculino, los es plural y el es singular. Entonces, por amor de Dios, digo unos libros caros y digo un libro caro.
Lo mismo si quiero usar dos determinados. Los libros eran caros. O entonces, el libro era caro. Cuidado, no se puede utilizar otras palabras para los singulares, ¿sí? Entonces, muchísimo cuidado porque en portugués normalmente se hace una confusión gigante porque tenemos la idea de que para plurales es solo poner una S en el final. No, no, no. En español, para los artículos, el masculino singular tiene su propia forma de escribir y no podemos utilizar de otra manera. Cuidado. Seguimos. Existe aquí, así como en portugués, una cuestión de las contracciones. Hacemos en portugués y en español, pero en la gran parte de las veces no nos damos cuenta, contracciones de los artículos con preposiciones. Vaya, profe, preposiciones, artículos. No quiero ser una estudiante de gramática española. Quiero simplemente saber hablar. Sí, lo sé, perdón, lo siento muchísimo, pero es que este conocimiento es fundamental para que podamos escribir y hablar bien, ¿sí? Entonces es un conocimiento básico de gramática y este no podemos dejar de tenerlo, lo siento. Seguimos. Las contracciones hacemos en portugués también y hacemos un montón de contracciones en portugués. En español es más fácil porque solo tenemos dos contracciones. Solamente hay un único artículo que se contracta, que es el artículo el. Todos los demás artículos en femenino, en plural, los indeterminados, ninguno de ellos se contracta con nada, ¿sí? Pero el artículo el, solamente el masculino singular definido, solamente este, se contracta con dos preposiciones, solamente dos, preposición de y preposición a. Solamente. En portugués contractamos con en, contractamos con de, contractamos en singular, contractamos en plural. Hay un montón de contracciones. Es que no nos damos cuenta de que lo hacemos, pero lo hacemos todos los días. Y si lo hacemos en español, es un error, ¿sí? Entonces no podemos hacerlo en español. Pero en estos dos casos donde existen las preposiciones con sus contracciones con el artículo, ahí sí estamos obligados a hacerlos. Entonces estas contracciones aquí estamos obligadas a hacerlas cuando existan. Tenemos entonces la preposición a y la preposición de. Ambas se contractan obligatoriamente con el artículo el. Contractar es unirse, juntarse, fundirse, ¿sí? Entonces tenemos aquí preposición a con artículo el forma la contracción al. Preposición de con el artículo el forma la contracción del. Entonces yo no voy a el cine, voy al cine. ¿Sí? No vengo de el cine, vengo del cine. Estamos obligados a hacer estas contracciones cuando existen. Pero si no hay las contracciones, tampoco podemos hacerlas. Entonces, con todo lo demás no hacemos. Por ejemplo, no sé, ellos vienen de las vacaciones, de las no juntamos, ¿sí? Femenino no se junta, plural no se junta. O por ejemplo, ella viene de la escuela, de la no se junta, son dos palabras, de la escuela, ¿sí? Vivo en este barrio, por ejemplo, vivo en el barrio de, pues el nombre de un barrio, vivo en el no se junta, ¿sí? Entonces, muchísimo cuidado. Todo lo demás que juntamos en portugués no juntamos en español. Entonces, en español es mucho más fácil, solo juntamos estos dos. Seguimos. Ahí viene aquí una frase que está bajo este recuadrito de las contracciones. Es una frase esta muy importante porque esta es la única regla que no existe en portugués. Esto es algo que se usa en español, que se hace, que está correcto, pero que no hacemos en portugués. Y aquí está entonces toda la diferencia entre portugués y español respecto a los artículos, ¿sí? Porque todo lo demás es muy semejante, pero esto que está ahí es muy diferente y es muy importante. A ver, se emplea la forma el en lugar de la y la forma un en lugar de una delante de todo sustantivo femenino que empiece por a o ha.
tónicas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué confusión, profe? ¿Tónico, adjetivo, sustantivo? Pues calmaos, calmaos, que vamos a explicar esto. Es así. Algunas palabras que ponemos los artículos delante, ¿sí? Normalmente son los sustantivos que usamos con artículos delante, necesitamos cambiar. Las palabras son femeninas, pero las utilizamos con un artículo masculino. Pasamos el artículo la, perdón, para él y pasamos el artículo una para un, con palabras femeninas, pero solamente si estas palabras son sustantivos, es decir, si son cosas, ¿sí? Y si si comienzan por una sílaba A fuerte. La A escrita con solamente A o con HA, las dos letras HA, porque la letra H no se pronuncia, ¿sí? Entonces cuando digo hasta se escribe con H-A-S-T-A y aún así hasta no se dice hasta o ninguna otra forma, sí, es hasta. El sonido es A y es fuerte. Entonces ahí es una palabra que empieza por H, pero el sonido es A fuerte. En todas las palabras femeninas que comienzan por un sonido A fuerte, como es ama, alma, arte, hasta, águila, no importa si lleva tilde o no, todas estas palabras son femeninas. Pero a la hora de hablarlas y de escribirlas, no digo, por ejemplo, la arte, digo el arte. No es la arte moderna, es el arte moderna. ¿Sí? La palabra arte sigue siendo femenina y sus adjetivos, las cualidades, las calidades de ella siguen siendo femeninas. Entonces, el arte moderna, ¿sí? O entonces, un alma pura, un alma pura, un alma pura, ¿sí? Entonces, y no una alma pura, ¿vale? Ojo, ojo en esto porque es diferente portugués y español, ¿sí? Entonces, en el texto había allí que el arte le encantaba al padre de Oscar y Lucía y que también bailar les alimenta el alma. Por eso está allí el arte y el alma. ¿Por qué? Porque es el uso de este artículo, ¿vale? Las palabras arte y alma siguen siendo femeninas, pero cambiamos para que sea un sonido más suave a la hora de hablar, cambiamos la por el y cambiamos una por un alma, un arte, un ama de casa. ¿De acuerdo? Pues sé que en portugués eso no se usa, es un poco diferente. Vamos a hacer algunos ejercicios para entrenarlo. Y aquí entonces tenemos otra cuestión de gramática. Vaya, profe, pero qué clase tan latosa, que 2 puntos de gramática a la vez. Sí, lo siento, pero también son cosas que no podemos dejar de hablar. Este otro recuadrito ahí, estamos hablando de los pronombres sujeto, pronombres personales. Ahí estamos hablando de los pronombres sujeto y pronombres complemento. Los personales son pronombres que vamos a utilizar a lo largo de toda la vida y ellos van a ayudarnos muchísimo a la hora de comprender los verbos. Pues si queremos hablar el idioma español, necesitamos saber los verbos y para esto es importante saber también qué hacer con las personas. Bueno, en español, así como en portugués, los pronombres personales tienen la función de sujeto y de complemento de una frase. Pero no importa el nombre que tenga, lo que tenemos que saber es que cuando voy a hablar con una persona o de una persona, tengo que saber con quién estoy hablando, ¿sí? O de quién estoy hablando. Y para esto hay que saber quién es la persona, ¿sí? Por eso los verbos tienen personas, para que podamos utilizar las personas, para que la comunicación entre las personas quede más fácil. Hay que saber si estoy hablando con una persona, con más de una, con un grupo, si estoy incluido en este grupo, si es solamente un grupo de otras personas alejadas a mí. Pues todo esto, aunque no parezca, está definido por las personas verbales y los verbos acompañan sus personas, ¿sí? Entonces, mira, dividimos los verbos, las personas, perdón, en singulares o plurales por una cuestión de lógica. ¿Por qué? Porque puedo ser solamente yo hablando en una situación, solamente yo ejecutando aquella acción, ¿sí? O
una otra persona que solamente uno, o también más de una persona. Por eso podemos ser singulares o plurales, porque puede ser solamente una persona ejecutando la acción o más de una persona ejecutando la acción. ¿Vale? Y son 3 personas distintas en singular y 3 en plural. ¿Por qué 3? Porque la primera persona, vaya, vamos a imaginar que soy la más importante. Si yo soy la más importante, soy la primera persona. ¿Sí? Entonces, la primera persona es una persona única, está en singular, porque soy yo. Entonces, yo es la primera de singular. ¿Por qué? Soy la más importante y soy única. Entonces, primera persona es yo. Y todo que se refiere a yo también se dice primera persona. Me, mi, conmigo, como está ahí en el recuadro. ¿Sí? La segunda persona es una persona que está cerca a mí. Entonces está cerca, está próxima y esta persona, conozco a esta persona, por ejemplo, es una persona con quien tengo confianza. Entonces eres tú. Tú eres la segunda persona. Pues yo soy la más importante, pero tú la segunda más importante. Entonces eres tú. ¿Vale? Ahí tenemos entonces el tú como segunda persona, pero tú eres una única persona también, por eso está en singular. Entonces, yo soy una persona, primera de singular. Tú eres otra persona, pero solamente una, entonces, segunda de singular también. Todo que se refiere a tú, te, ti, contigo, también será segunda persona de singular. Y la tercera persona, pues, ¿quién más puede existir? Existo yo, existe tú, y existe alguien quien no soy yo, tampoco eres tú, es una otra persona, es un tercero, por eso tercera persona, ¿sí? Las terceras personas pueden ser él, masculino, ella, femenino, y usted. Usted puede que sea una tercera persona que yo no conozco, es usted, pero normalmente es una persona que tratamos formalmente, ¿sí? Entonces estamos más alejados, más distanciados de esta persona por una cuestión de formalidad. Por eso es una tercera persona también. Entonces ahí tenemos todo lo que se refiere a él, ella o usted como tercera persona, pero él es solamente uno, ella también solamente una y usted también solamente uno. Entonces por esto también será singular. Tenemos lo, la, le, se, sí, consigo. Todo esto se refiere a terceras personas. Pues, como había dicho, podemos tratarnos solamente por una persona, aisladamente, cada uno habla de una, singular, pero si yo, por ejemplo, me encuentro en un grupo, entonces ya no soy solamente yo, soy yo y alguien más. Por ejemplo, si tengo aquí una otra profesora de español, somos nosotras, las dos, somos profesoras de español. Entonces ahí ya tenemos la primera persona de plural. ¿Por qué primera? Bueno, porque yo también estoy incluida y como yo soy la más importante, como yo era la primera de singular, ahora soy también la primera de plural. Por eso en singular soy yo, en plural somos nosotras. ¿Sí? Entonces, cuando estoy incluida en este grupo, digo nosotras, puede que sea una persona o más de una, entonces un grupo de personas que yo estoy incluida, digo nosotras. Digo nosotras porque soy de género femenino, ¿sí? Entonces me respondo y hablo las cosas todas como mujer, entonces voy a hablar como femenino y hablo siempre en femenino las cosas. Entonces, nosotras es para femenino y nosotros para masculino. ¿Sí? Género femenino y masculino en esto. En portugués sé que no hay esta distinción en primera de plural, pero en español hay y hay que hacerla. ¿Sí? Entonces, nos o nosotros se refiere entonces a primera de plural. Así como existía la primera de plural y primera de singular, también hay segunda de singular y segunda de plural. Pues la segunda de plural eres tú. Tú estás en este grupo, pero yo no. Tú y otra persona sois vosotros. Vosotros o vosotras, ¿sí? Entonces, todo que se refiere a ti y a alguien más, ¿sí? Será referido a vosotros o vosotras, singular, femenino o masculino también, ¿vale? Y el pronombre es os, que también se relaciona, se relaciona a vosotros. Y por fin, si hay primera y segunda de singular y primera y segunda de plural, por supuesto también hay tercera de singular con su tercera de plural. Entonces la tercera de plural son aquellas personas que yo no estoy incluida en este grupo, tú también no, pero hay varias otras personas. Son ellos o ellas o ustedes cuando estamos tratando formalmente. ¿Vale? Y todos los pronombres que se refieren a ellos, ellas y ustedes, los, las, les, se, sí, consigo, todo que tiene que ver con esto.
Eso es igual que portugués, pero hay siempre un pero. Y este pero es muy importante porque, porque estoy hablando de segunda de singular y segunda de plural, formal, informal. Es lo siguiente. Aquí existe una diferencia entre España y América, ¿sí? Cuando hablo de cuestiones de España, es más usual en España porque es el español que hablo yo, ¿sí? Que es más semejante al español de España. Bueno, no soy española, pero mi español se asemeja más al español de España, ¿sí? Entonces, utilizo todo el tiempo el pronombre tú y el pronombre vosotros. Cuando, por ejemplo, me dirijo a vosotros ahí, cuando me dirijo, pues, a los que estáis ahí al otro lado de esta pantalla, digo vosotros que estáis asistiéndome, ¿sí? Vosotros ahí al otro lado. Entonces me refiero de manera informal y comprendo que sois más de uno para decir vosotros, ¿sí? Pero si yo dijera ustedes que están ahí al otro lado, estaría tratando también en plural a más de uno, pero de manera formal. En España queda muy fácil identificar cuándo es formal y cuándo es informal una frase, tanto en singular cuanto en plural. ¿Por qué? Porque cuando digo tú es una manera informal. Cuando digo usted es formal. Cuando digo vosotros es informal. Cuando digo ustedes es formal. Y ahí no hay ninguna duda. Pero en América, ¿sí? No todas partes, ¿vale? Estoy dando una visión general, ¿sí? En América normalmente no se utiliza vosotros, no se utiliza. Entonces, tengo la distinción entre tú, que es informal, y usted, que es formal, en cualquier país de habla española, ¿sí? Entonces, el tú siempre será informal y el usted siempre será formal, independiente del país. Pero en plural, cuando así como en Brasil no utilizamos vosotros, en muchos países de Hispanoamérica tampoco se usa vosotros. Entonces sustituimos el vosotros por ustedes. Entonces no sabemos cuando está en plural si el grupo se refiere de manera formal o informal a aquel grupo. No voy a saber decirlo. Lo que va a decirme esto serán los otros elementos de la conversación, ¿sí? Entonces si es un grupo de personas conocidas, pero estoy tratando por ustedes, es informal. Y si es un grupo de personas desconocidas o si es una persona que tiene, no sé, una posición más alta y estoy tratando por ustedes, entonces significa que son personas que exigen respeto y ahí será un habla formal. ¿Está claro? Más o menos. Ay, profe, no sé, ni idea. Pues respirad porque tendremos muchas cosas para hablar y esto voy a volver a explicar después con más calma, incluso en los ejercicios, ¿sí? Seguimos. Ay, sí, hay aquí el artículo, el pronombre neutro. Este pronombre neutro por ahora no vamos a hablar de esto, dejamos para después, así como artículo neutro también vamos a utilizar después, vamos a hablar de ellos en clases específicas para esto, ¿sí? Algunos ejemplos aquí. Tú me quieres y yo te quiero. Tú y yo, pronombres ahí personales, ¿no? Él irá con nosotros y ella con vosotras. Él, nosotros, ella, vosotras, también pronombres personales. Os quedaréis conmigo, os y conmigo, pronombres personales. Nos prometió que se irá contigo, nos, se, contigo, ¿vale? Mañana lo veré y le contaré lo ocurrido. Estos les y los ahí también son personales. Acércate a mí, te y mí también son pronombres personales. Y eso es para ti, este ti también es personal. Cuestión de vocabulario ahí. Os quedaréis conmigo. Este os se refiere a vosotros, ¿sí? Quedaréis es verbo quedar. Este verbo quedar es muy utilizado en español y también lo utilizamos en portugués, pero hablamos de otra forma, ¿sí? Pero quedar significa estar en algún lugar. Por ejemplo, yo estoy aquí dando clase, entonces voy a quedarme aquí hasta que la clase termine, ¿sí? Cuando termine la clase, saldré de aquí, pero hasta que termine me quedo aquí, ¿sí? Entonces tú, si quieres, puedes marcharte, pero yo no, yo me quedaré. ¿Está claro qué es quedar? Si no está, buscad al diccionario. Para esto están los diccionarios. ¿Ah? Y también aquí, acércate a mí. Acercar es aproximar.
¿sí? Entonces acércate a mí, aproxímate de mí, sería lo mismo. Seguimos entonces. Aquí son cosas que ya estaba hablando, que el tú y el vosotros son tratamientos informales y el usted y ustedes son tratamientos formales, ¿vale? Hay dos ejemplos. Tú eres Pepe, usted es Pepe. Pepe es el nombre familiar, el nombre cariñoso, ahí decimos, llamamos de esto apodo, ¿sí? Para el nombre José. José decimos Pepe en español, ¿sí? Tú eres Pepe es una manera informal de hablar. ¿Por qué? Porque estoy tratando por tú. Cuando digo usted es Pepe, ahí es formal. Es la mismísima frase, pero ha cambiado la manera de hablar. El tú es informal y el usted es formal. Lo mismo aquí. Vosotras estáis cansadas. Vosotras estáis cansadas es informal. Ustedes están cansadas. Eso es formal. Cambió entonces ahí también la manera de hablar, pero la frase es la misma. Cuidado, siempre que cambiamos la persona, el verbo acompaña este cambio. Para esto existen los verbos, ¿sí? Una cosa también interesante, que eso es muy importante que sepamos respecto a la diferencia entre portugués y español. En portugués tenemos la costumbre de decir yo eso, tú aquel, nosotros no sé qué. Todo el tiempo estamos utilizando las personas, todo el tiempo estamos hablando yo, tú, no sé qué, y él, y vosotros, y todo el tiempo hablamos esto. En español eso es muy cansador, estar todo el tiempo hablando los pronombres sujeto es algo que no es usual. ¿Por qué? Porque los verbos ya explican, los verbos ya sabemos, cuando digo así, caminamos ayer, caminamos pues, ya sé que son nosotros caminamos, entonces no es necesario poner nosotros delante, porque cuando digo caminamos, ya sé que será nosotros. Entonces está muy claro en la conjugación de los verbos cuál es la persona, a qué persona se refiere. Por eso no es usual poner las personas delante de los verbos todo el tiempo. Claro está que eso depende del contexto, ¿sí? Entonces, si es necesario para aclarar una idea, poner la persona perdón, ahí ponemos la persona, ¿sí? Ahí decimos la persona o escribimos. O entonces también cuando queremos dar un énfasis en alguna cosa. Por ejemplo, en este ejemplo que está ahí. Ya te lo pedí muchas veces. ¿Tú me oíste? Pues estamos ahí regañando a la persona, ¿sí? Entonces, ya te lo pedí muchas veces, ¿me oíste? Podríamos decir solamente esto, sí, pero quiero reforzar esta idea. Ya te lo pedí muchas veces, ¿tú me oíste? Este tú es para reforzar la idea de que no estamos muy a gusto con la manera de hacer las cosas de esta persona, ¿sí? Que estamos un poco nerviosos con esto, ¿ah? Muy bien. Y por fin tenemos una curiosidad respecto a América. Esto es algo que no pasa tanto en España, pero que pasa bastante en América, principalmente en Argentina y Uruguay. Es la persona vos. Vos en español no es vosotros, ¿sí? Vos se usa en algunos países hispanoamericanos normalmente, si la gran parte ahí, principalmente Argentina y Uruguay, se usa como si fuera tú. Y algunos de ellos incluso se usa incluso ahora para conversaciones formales, pero eso es muy regional, es una persona verbal que no está en las personas de la norma culta, digamos así, de la lengua, ¿sí? Porque no está incluida en las tres personas de singular y de plural que tenemos para los verbos, pero sí se usa y sí está correcto, ¿sí? Pero es un uso muy regional. Este vos, si queréis hablar con vos, hay que saber cómo hablar los verbos que acompañan, porque eso no está en una conjugación estricta de los verbos, esa es cosa regional y hay que acostumbrar los oídos para utilizarlo de la manera correcta, pero si es algo que os gusta, que estéis entonces ahí muy a gusto para utilizar, pero os recomiendo que escuchéis a hablantes nativos de Argentina y de Uruguay para que podáis acostumbraros con la cuestión del uso del vos como tú, que se usa como básicamente como tú, ¿sí? Entonces, pero no se conjuga el verbo como el tú oficial de la Real Academia. ¿Está claro? Pues, a ver, seguimos. Tenemos aquí entonces algunos ejercicios. El ejercicio número 1 es para que se utilice con artículo definido. El, la, los, las. El ejercicio número 2 es para los indefinidos, indeterminados. Un, una, unos, unas.
Y por fin, el ejercicio 3 y 4 son para que se complete con los pronombres sujeto, yo, tú, él, ella o usted. Nosotros, vosotros, ellos, ellas o ustedes, ¿sí? Pero de dos formas diferentes. El ejercicio 3 pide entre paréntesis al final de las frases, existe cuál es el pronombre que quiero que sea utilizado. Entonces está ahí, por ejemplo, en la frase 1, tercera, PS, fem. ¿Qué significa esto? Tercera persona singular femenino. Entonces hay que buscar en el recuadro, mira, en este recuadrito que será un recuadrito para que se pueda utilizar en toda la vida, ¿sí? Hay que buscar aquí, tercera de singular, ahí tenemos él, ella o usted, pero el ejercicio quería femenino. ¿Cuál es el femenino? Él, ella o usted. Ella, ¿sí? Entonces, pues, esta será la respuesta. Entonces ahí volvemos a la frase y utilizamos ella ama a mi hermano. Tercera persona del singular en femenino solo puede ser ella. Entonces ella ama a mi hermano es la respuesta de este ejercicio. Y todos los demás también hay ahí al final de las frases entre paréntesis cuál es el pronombre que se desea utilizar. ¿Sí? Son todos pronombres sujeto, ahí no hay pronombre complemento. ¿Sí? Y el número 4 también es para los pronombres sujeto, pero en estas frases no hay entre paréntesis lo que se pide. Entonces ahí hay que saber por algunas cosas, por algunas estructuras de la propia frase, cuál será el pronombre adecuado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la frase 1 sería, ahí estaba, se llama Carmen y es secretaria. Entonces, pues, se llama, ¿quién se llama? Ella se llama, ¿verdad? Entonces, ella se llama Carmen y es secretaria. Pues secretaria es femenino, Carmen es femenino también. Entonces, solo puede ser ella, ¿verdad? Diferente de la segunda, que es abogado. Pues, es abogado. ¿En qué persona será esta? Femenino, masculino, singular, plural. Pues, ¿cuál será el pronombre que se pone ahí? ¿Vale? Entonces, este es el ejercicio y ahí concluimos este capítulo. Los alumnos que tienen secuencia conmigo en las otras medias también tendrán estos ejercicios hechos, pero si algunos de vosotros ahí queréis responder en los comentarios, por favor, que estéis a gusto, que como digo, siempre que sea posible, corregiré los ejercicios también en los comentarios. Pues, por hoy es solo esto, un gran beso y nos vemos pronto.